Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aquí volvemos a nuestro podcast, ¿verdad? Para empezar, para hablar de la palabra de Dios. Pero antes de hablar de la palabra, vamos a decir una corta oración, ¿verdad? Dios mío, Padre, te damos gracias por este día y te doy gracias, Señor, que tú nos traes nuevamente para hablar de tu palabra, Señor. Que nosotros dijimos, Señor, que sea impactante a la persona que nos ve. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amén. So, ¿qué es el podcast de hoy que vamos a hablar? Vamos a hablar, estas son las cosas que nunca se predican en la iglesia. Vamos a hablar el rol del pastor a través de la Biblia. Amén. Okay. Y este podcast va a estar basado en 1 de Timoteo 3, 1 al 7. Amén, amén. Okay, porque esas son las instrucciones específicas dadas para los pastores, para ellos poder hacer su trabajo correctamente. Ok. Así mismo eso. Siempre todo ministerial, todo líder, o como vamos a hablar del primer líder, que el líder, el pastorado, siempre hay reglas y hay dogmas y hay cosas que ellos tienen que seguir y que tienen que hacer para beneficio a las ovejas, al redil, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros siempre estamos buscando un lugar donde nosotros podemos juntar y alabar y glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? ¿Y Amén. qué dice Timoteo un poquito en cuestión del pastorado, de cómo ser el carácter de él, ¿verdad? ¿Cómo debe de ser? Bueno, hay unos cuantos puntos aquí que se tocan y para mí son bien importantes. Un pastor no tiene que ser irreprensible, no puede ser sobrio, prudente, pendenciero, codicioso, no puede ser avaro, comezón de oír, que tenga artimañas. Y yo quiero hablar específicamente de eso cuando haya un momento para yo explicar muchas de estas palabras que ni se usan. Ni se usan. Si tú hablas con un mexicano regularmente, puede que sea un puertorriqueño, puede que sea un dominicano, muchas de estas palabras ni se usan. Oh, ok. So, dime una de las que nosotros podemos hablar en la cuestión en cuestión del carácter del pastor. Pues mira, prudente. Él tiene que pensar y evaluar las consecuencias antes de tomar una decisión o hablar. Ok. Imagínate, porque hay veces que hay pastores que ofenden con su propia boca. Pero ellos y el dicen, daño que le hacen al público. Sí, pero ellos dicen que ellos pueden decir porque están dirigidos del Espíritu Santo. Oh, sí, pero también tú te tienes que recordar que lo que es eso es una manipulación. Porque si nosotros le ponemos al frente de absolutamente todo, es por el Espíritu Santo, y no hay prueba de eso, automáticamente eso para una persona, porque la persona que es religiosa dice, yo no puedo tocar eso. Pero él que en verdad conoce la Biblia, que escudriña la Biblia, dice, oh my God, espérate, esto está mal. Y se mantiene puesto en lo de él. Es verdad, porque muchas cosas el pastor, el líder, yo siempre me gusta decir el líder espiritual, tiene que saber tener ética en cuestión de cómo hablar, especialmente cómo dirigirse a las personas, porque verdad, toditos nosotros somos adultos, mayoría de nosotros somos adultos que venimos y tenemos familias, somos padres, somos madres, somos abuelas. So, el pastoral, tiene que saber cómo tener esa gracia, digo yo. Seguro. Y esa gracia se ha perdido en lo que nosotros miramos, porque muchas veces piensan que el pastor es la última autoridad, ¿verdad? Y muchas veces piensan que es la última autoridad, que la autoridad sobrepasa todo. Sí, pero lo que se pierde es la humildad. La humildad. Mira, yo soy un instructor y yo doy una clase en cómo manejar camiones. Ahora, yo siempre le digo a mis estudiantes cuando empiezan, estoy hablando hombres de todas edades, y algunos son jóvenes, 21 años, 25, hasta 50 me ha llegado. Y entonces, una de las cosas que yo siempre le he dicho a ellos es, si tú me vienes a mí con una idea, yo te voy a hacer caso, porque aunque tú no sabes lo que yo sé,
es posible que tú tengas algo que yo necesite o pueda ayudar a otra persona. Pero si me considero la gran Coca-Cola, vamos a decirlo de esa manera, de lo que es una relación con el Espíritu Santo, pues automáticamente yo no tengo tiempo para hacerte caso porque lo que yo digo es lo único que importa y eso está mal. En verdad, eso es correcto, ¿verdad? Uh-huh. Porque para ser un líder efectivo, ¿verdad? Es un equipo. Sí. Yo siempre digo, yo soy administradora de un building ancianos y yo también tengo, ¿verdad? Mi equipo, pero uno tiene que saber cómo trabajar en un equipo, porque el equipo es el que mantiene el lugar funcionando a lo mejor. Y la iglesia camina y funciona de esa manera. Mira, yo lo voy a decir, gracias por eso. Lo voy a decir claramente, específicamente, porque es nuestro podcast. So, sí lo puedo decir, right? No le estoy invadiendo un podcast a otra persona. Pero el pastor o los pastores que se creen que pueden correr un ministerio entero sin su gente, ya ellos perdieron. Porque son su gente que los hacen a ellos ver bien. Imagínate, ellos tienen la visión, uh-huh. pero sin los que trabajan esa visión, son nada. Y esa es la cosa, la visión. Cada pastor, Dios le da uh-huh. una visión. Y es lindo cuando el pastor tiene una visión que fue dada a ellos de parte de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Pero se lo olvidan que esa misión, esa visión y eso lo que Dios le ha dado, tiene que hacerlo con un equipo, con un grupo que también quiere lo mismo. Queremos avanzar, queremos traer a gente para venir a los pies de Cristo. Y muchas veces los líderes espirituales, pastor, porque esa visión se les fue dada a ellos, piensan que ellos siempre tienen la última palabra en todo. Mira, el mismo presidente que tiene un poder, el presidente Trump, que es Trump a este momento, el mismo presidente Trump es uno que, y todos los otros presidentes, sí. El que tiene tanto poder para meterse en otro país y empezar una guerra, él sin su gabinete no puede hacer nada. Su gabinete es su gente que le dejan saber, sí, yo sé que esto es lo que tú quieres hacer, pero te voy a dar unas ideas, right? Pero yo te estoy hablando, wow, hasta en las redes se ve esto, es una cosa tan bárbara. Hoy en día los pastores se creen que lo saben todo. Y es triste. Y eso da pena. Porque, es triste, porque una de las cosas cuando un ser humano piensa que tiene todas las respuestas para todo, ellos piensan que ellos son el que cuando hacen una decisión, que la decisión de ellos es la única decisión. Sí, y eso está mal. No, ¿verdad? Ajá. Porque cuando uno tiene un equipo, ¿verdad? Como yo tengo un equipo, ¿verdad? En la cual que yo trabajo y yo quiero hacer algo, lo primero que yo hago es hablar con la persona que tiene la experiencia. Una de las cosas que Dios es bien lindo en cuestión de los pastores, ¿verdad? Que cuando Dios llama a un hombre, ese pastor no va a tener todas las herramientas, la educación, las experiencias en cómo manejar un building, en cómo manejar programas, en cómo manejar. Él no va a tener eso. Dios lo llamó para educar, Dios lo llamó para enseñar, Dios lo llamó para predicar y prepararse en la palabra. Así es. Pero después Dios trae las personas que Él necesita para que Él sea un éxito. Pero es triste cuando los pastores, y hasta se ve la familiar pastoral, son los que están haciendo todo. Tienen la mano en todo. Ajá. ¿Verdad? Una cosa bien fea. Porque se ve la imbalance, no se ve el balance, ¿verdad? No, imagínate, también se habla de él ser sobrio, un pastor ser sobrio. Eso es actuar con sensatez, moderación y control. ¿Tú te imaginas un pastor que esté descontrolado, que no
no tenga ni tiempo para respirar. Tú sabes los errores que se cometen por el no coger su momento para pensar las cosas y hacer todo. Imagínate lo que le hacen al rebaño. Imagínate lo que le hacen a los líderes. Que eso es trabajo después de trabajo, pero necesitan trabajar porque también quieren sus diezmos, quieren sus ofrendas. Que hablando de los diezmos, eso va a ser otro podcast, porque los diezmos hoy en día no son vigentes y lo que es vigente es una ofrenda y dar con el corazón alegre. Pero nosotros vamos a tocar eso en la Biblia y también vamos a tocar lo que se usa hoy en día como manipulación para sacarle al pueblo dinero. Pero amén. Eso va a ser otro día, diga. Amén. En cuestión en trabajar, muchos pastores dicen, pues ese es el sacrificio. Tú estás sacrificando, tú estás pagando el precio. Eso es una cosa que yo oigo en cuestión de pagar el precio. Pagar el precio. Sí, y una de las cosas que es interesante, Cristo pagó ese precio en la cruz del Calvario y nosotros estamos por abajo, bajo la gracia. Sí, hay un sometimiento, hay un commitment, ¿verdad? Porque nosotros queremos ser parte de algo fuera de nosotros. Queremos... Pero déjame hacerte una pregunta a través de eso. Espérate un segundo. Sometimiento. Porque yo me someto a la palabra. Sí. ¿Ok? Eso para mí es sometimiento. Someterse a un hombre. Pero espérate, vamos a hablar de eso. Someterse a un hombre. ¿Y si ese hombre es loco? Bueno, la palabra sí dice sometidos a nuestros líderes. Sí, no, pero es que yo lo sé. Hay un sometimiento. Yo creo que el sometimiento pero entonces, también. El sometimiento empieza cuando uno llega ahí los primeros días a cualquier iglesia. Porque ya uno viene con ese respeto, ese sometimiento y uno ya viene preparado. ¿De dónde es que se viene cayendo todo eso poco a poco? ¿Qué será? Es interesante porque cuando nosotros estamos hablando de respeto, ¿verdad? Sí. El respeto es una cosa que uno siempre dice, tú te lo ganas. Es un respeto que... Uno se tiene que ganar el respeto. Sí. Porque no se le debe a nadie. Exacto. Pero tú sabes que cuando tú conoces a una persona por la primera vez, tú le das respeto a esa persona. Tú tienes tanta razón, porque es verdad. Si tú ves un general... Tú ves un general del ejército, tú ves hasta el presidente, tú puedes ver hasta un maestro, lo que sea. Tú automáticamente, o tú conoces que una persona es un pastor, ya hay ese respeto. Dios te bendiga. ¿Cómo está? Hey, hello, sir. How are you? No importa lo que sea, el respeto ya uno lo carga al momento que entra por las puertas. Pero entonces, de nuevo, ¿cómo es que a dónde es que se pierde ese respeto? Bueno, ¿qué será? Bueno, porque la persona, ¿verdad? Tú respetas a la persona y es la responsable, como es mi responsabilidad para yo mantener ese respeto. El respeto es una cosa que se le da mutuamente a la persona, ¿verdad? Tú le das respeto a la persona para que la otra persona te respete a ti. Seguro que sí. El respeto no es una cosa, si una persona te pierde a ti el respeto, es porque usted le perdiste el respeto a esa persona. Porque eso viene a... ¿Qué fue lo que uno hizo para uno llegar a ese punto? Exactamente. ¿Qué es lo que uno hace? No estamos hablando de perfección, porque nadie es perfecto. No, seguro que no. Pero una de las cosas es que el respeto para mí, no hay, it's valuable. Para mí el respeto es bien importante, para mí es esencial para mí el respeto. Si uno quiere que los respeten, tú tienes que darle ese respeto. Pero muchos pastores piensan, porque son pastores, pueden decir lo que le dé la gana, pueden hablar como le dé la gana, pueden decir cosas que están fuera, que uno se queda con la boca abierta, que uno dice, y eso viene de un pastor, de un líder. Pero ¿y cómo se atreve él a decir eso? ¿Y cómo se atreve a preguntar eso? ¿Y cómo? Mira, usted fue que se puso los zapatos de pastor. Dios te llamó porque sabe que tú puedes hacer esa asignación. Un pastor no quiere decir que es mejor que la otra persona. No, seguro que no. La única cosa es que es una asignación que Dios te dio. Pero hoy en día, como el 90% de pastores que se ven, andan por ahí como si fueran unos reyes. Bueno, mira, hay uno en las redes. Y nunca voy a mencionar nombre, bien conocido, uno en las redes, que tiene los pantalones de decirle al mundo, a mí
a mi equipo, ellos me tienen que pedir a mí permiso para irse de vacaciones. Cuando yo vi ese video, a mí lo que me dieron fueron ganas de vomitar. Yo no lo pude creer, pero sí lo puedo creer porque hay gente que es que eso es lo único que ellos saben. Esto es inventado por hombres. Nada de eso es bíblico. Ahora, ojo con esto. Si tú eres un líder en la iglesia, tú tienes una responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad y mayor para comunicar que te vas de vacaciones con tu familia. Exactamente. Con tu familia. Comunicárselo a tiempo a los líderes tuyos. Porque la iglesia cuenta con lo que tú traes a ese ministerio. Ajá. Eso sí es orden. Sí. Pero de que un pastor me va a decir a mí, a cuándo yo me voy a ir de vacaciones o que no me puedo ir, y no me puedo ir. Es más, mi gente, le pido disculpas porque esto a mí me pone hasta brincar. Porque la cosa es que somos adultos, ¿verdad? Ajá. Y lamentablemente la gente que se ponen en líderes espirituales, especialmente como los pastores, ¿verdad? Sí. Cogen el rol de ser, que se ponen en el rol de no lo quiero decir, no te vayas, ¿verdad? Se ponen en el rol de padre espiritual, no explote, padre espiritual. Padre espiritual. So, vamos a hablar de eso, porque Pablo fue el único padre espiritual. Él nunca le dio eso como asignación a ningún hombre. No. Eso es puro engaño, manipulación del hombre. Y nosotros nos vamos a tener una enseñanza sobre eso basado a la Biblia. Pero eso va a ser otro día. Pero la cosa en cuestión de padre espiritual, ¿verdad? Un poquito de eso. En cuestión de háblame eso, de un pastor. La cosa es que muchas veces gente que vienen al redil necesitan a alguien, necesitan, el padre nunca estuvo ahí, y yo creo que eso es a donde el corazón del pastor va, en muchas de las ovejas, en cuestión que vienen a la iglesia bien dolorido y vienen que no tienen, hay mucho. Eso sí, y eso lo entiendo. Que vienen sin padre, que vienen sin dirección, y ahí es donde yo digo que es lindo cuando un pastor puede ayudar a una persona para sanar, para dirigir. Pero ese es su trabajo. Sí. Ajá, ese es su trabajo. Y esa es la cosa. Sí. El ministerio, esa es la responsabilidad, ¿verdad? Pero se ha perdido. Porque en lo que estamos viendo ahora, que los pastores no le están dando mucho importancia a sus ovejas. Ajá. Porque muchas de las cosas que se está viendo va a ser popular, ¿no? Para entrar en el lugar a donde ellos quieren ser reconocidos. Y una de las cosas con los pastores, y ven en la palabra, ellos eran calladitos y solamente cuidaban el redil y se preocupaban del redil. El pastor siempre debe de ser el último. En estos días el pastor quiere ser el primero. Y yo me recuerdo en una actividad que tuvimos años atrás con unas amistades, y no se me olvida que nosotros estuvimos ahí, llegamos toditos temprano. Yo sé lo que es. ¿Lo puedo contar sí, o me quedo callado? Dale, no, está bien. Yo te dejo que tú lo cuentes. No, pero está bien. Ok, porque esto para mí, wow, me alegro que me mencionaste eso. Pues, una vez fuimos a un, mira cómo es el religioso. Ay, Dios, ayúdame. Fuimos a una fiestecita, un cumpleaños de hermanos de la iglesia. Los amores de Dios. Y estaban celebrando, yo creo que uno de sus hijos, algo así, algo bien sano y bien lindo. Pues llegamos allá, todo el mundo trae un poco, unas cuantas cositas. Nosotros nos dijeron que teníamos que esperar. Todo el mundo con hambre. Está bien, yo sigo las regulaciones de la casa, pero el tiempo pasó. Yo sé, nosotros que somos unas personas que siempre estamos haciendo fiestecitas y de todo para los hermanos. Yo dije, wow, pero espérate. Como que ha pasado el tiempo. Ahora tengo gente preguntándome a mí, oye, ¿tú no sabes más o menos cuándo va a pasar esto, lo que sea? Porque como que se están cogiendo mucho tiempo. Y yo dije, yo no sé, para mí sirve la comida. Pues de lo que yo tuve entendido fue que ellos estaban esperando que llegaran los pastores.
Los pastores fueron los únicos irresponsables de llegar tarde. 2 horas. 2 horas 2 tarde. horas estuvimos esperando. 2 horas tarde. Y los honraron a ellos. Mira, pero mira esa palabra. Los honraron. Exactamente. Right? ¿Honrar a qué? ¿Hombre y mujer? Porque le llegan tarde, no tienen ni el respeto. ¿Tú me entiendes? Y eso es la parte a donde yo digo, ¿quién son ellos comparado a mí? Ellos son gente igual que somos nosotros gente. Pero yo creo... Ajá. Y y todo el mundo con hambre y nosotros ya molestos. Ahí donde se ve el orgullo. Seguro que sí. Ahí donde se ve... No, oye, perdón. Te pido disculpas en frente del público por interrumpirte. No. Y fueron los primeros para comer. Sí. Sí. Yo nunca he visto una grosería y una falta de respeto. Eso pero el público y el rebaño es lo que han criado estos monstruos. Pero la cosa es porque viene en cuestión de honrar, ¿verdad? Sí. Y yo creo que el honrar, el pastor lo coge como que yo soy el primero en todo. Y esa es la cosa, es el honrar. Sí. Uno quiere honrar el hombre de Dios que se fana, el hombre de Dios que saca tiempo, que ora, que saca tiempo para educar, para enseñar, que se sacrifica. Vamos a ser sinceros, uno siempre quiere honrar los cumpleaños, orar el día de pastor y eso, pero se está notando que el pastor se quiere poner como si es un celebrity, sí. Como si ellos son ahora una persona como el mundo. Lamentablemente sí. se están uniendo. En vez que el mundo no entre a la iglesia, debemos ser separados. Yo lo veo como que se están escondiendo detrás del Espíritu Santo. Si le pones Espíritu Santo al frente de todo, ahí se queda eso. Eso es lo que yo lo veo. Y es que lo estoy viendo a donde quiera. Yo tengo ejemplos. Tengo clases de ejemplos. Te quería dar uno. El mismo Juan Carlos Harrigan, que lo respeto. Lo respeto. Eso es un hombre que da testimonio. Él ha dicho en un video, y lo podemos buscar. Eso está ahí. Yo no lo voy a poner. Y no voy a hablar de ese video específico, pero están ahí. A él no le gusta ver los pastores que cargan su iglesia. Eso es otro tema. Porque hay pastores que cargan su iglesia. Se olvidan que que la gente son humanos. Que la gente tiene que trabajar. ¿Quieres ver la ignorancia más grande? La ignorancia más grande que yo he escuchado de muchos pastores. Mira esto. ¿No vienes a la iglesia? Pero están metidos en el trabajo. Pero entonces el domingo me quieres pedir diezmo y ofrenda. ¿Quiere que vaya y me lo robe? ¿O tengo que trabajar por eso? Eso siempre es interesante. Pero también eso enseña la ignorancia de ellos. ¿Tú me entiendes? Maybe es que no tienen suficiente escuela. Maybe es que no entienden porque tú no criticas lo mismo que necesitas. Pero dale ahí. A la comparación, ¿verdad? Porque vamos en que comparan, que yo creo que van en el punto de sacrificio o de commitment, ¿verdad? De lo que uno pone como lo primordial en nuestra vida. Y obviamente uno tiene que trabajar para comer. Uno tiene que trabajar para las necesidades que necesitamos en el hogar y para vivir, ¿no? Y muchas veces yo creo que eso se mezcla. Porque una cosa no tiene que ver con la otra cosa. Muchas de las cosas a veces yo oigo en tantas prédicas que yo he oído, una de las cosas que no me agrada mucho es cuando el pastor que está predicando, que debe de predicar, yo quiero oír Biblia, porque el púlpito debe de ser un lugar de redención, un lugar donde a mí me mueve la palabra para yo poder arrepentirme de mi pecado. Cuando una persona, un pastor que Dios ha puesto a frente un redil, la responsabilidad de ese líder espiritual es estar seguro que la palabra que él va a llegar es una palabra que me va a querer acercarme más a Dios. Oh, wow. Y muchas cosas a veces se oye en el púlpito comparando la vida de que uno
se amanecía en ciertos lugares o bebía, ¿verdad? Que cuando tú hacías esto, yo soy una que yo no hacía eso. So, para mí, eso a mí no me edifica. Y el pastor muchas veces tiene que ver lo que está diciendo a su redil, porque su responsabilidad es edificar. No, pero mira, vamos a hablar de comezón de oír. Yo he escuchado esta palabra en prédica, right? Pero la gente hasta se tienen que recordar que cuando no son palabras que se usan regularmente, búscale la traducción, porque si no pierdes el público. Okay. Yo lo hago por ustedes, no se preocupen. Comezón de oír es una tendencia de las personas a buscar y escuchar solo enseñanzas, opiniones o noticias para sus propios deseos y lo hagan sentir cómodo. Es irse fuera de la palabra, porque lo encontré interesante cuando dijiste que tú lo que quieres recibir es palabra. Hoy en día, yo nada más te voy a leer 3 cosas o 4 cositas que dice la Biblia y te voy a hablar de no sé qué. Y no hay nada bíblico a donde se pueda conectar. Sí lo he visto, porque el que sabe leer la Biblia y el que escudriña la palabra lo encuentra o lo conoce sin tener que buscarlo. Ahora, pero hoy en día nos avanzamos más. Mira, cuando yo digo 90% de los pastores son horribles, yo he conocido el 10%. Yo tengo, y es una cosa tan linda, hasta me hace sonreír. Yo he visto el 10% y yo sé lo que es sentarme y escuchar a un predicador predicar la Biblia exactamente como es y hacerme sentir y yo querer escuchar esa palabra porque es eficaz y no es algo inventado por hombre, es una cosa tan bella. Pero ahí donde vamos cuando el pastor se carga él mismo, porque se le olvida lo primordial de su llamado. Uh-huh. Cuando nosotros estamos en una congregación y uno está hablando, uno está oyendo a un pastor que está dando una palabra y no está trayendo como esa, tú sabes, esa convicción, es porque él no está sacando ese tiempo, porque está envuelto en tantas cosas. Bueno, yo te puedo dar un par de ejemplos. Uh-huh. Ok. So, la cosa más grande que se usan en todas las iglesias, esto es mundial en todas las iglesias, es lo que es la emoción. ¿Tú te imaginas que un hombre de Dios que tiene que coger una botella de agua y tirárselos a los hermanos en el de eso, pero para sentir ese... Bueno, no, fuego no puede ser porque se apaga si le está tirando agua. So, déjame usar eso como ejemplo. Pero sentir ese caliente, maybe, y bajarle la temperatura. ¿De dónde viene con esta cosa? Que nada de eso es bíblico, pero es la emoción. Si le pone emoción, está ese interés. Pero ¿a dónde es que llegan a mí? A través de la palabra. La cosa es que en verdad cuando tú estás lleno del poder de Dios, uh-huh, cuando tú verdaderamente estás buscando y tú dando tiempo en tus rodillas, amén, tú estás dando tiempo en tu lectura bíblica, tú estás dando tiempo, el Espíritu Santo es el que te respalda y Él no tiene que hacer un show. Ajá. El problema es que el ser humano quiere que el Espíritu Santo... Ahí lo dijiste, que no tiene que hacer un show. Porque el Espíritu Santo, sí, quieren que el Espíritu Santo responda cuando ellos quieran. Uh-huh. Porque yo he notado en cuestión de las iglesias, en cuestión de los pastores, en cuestión de los líderes espirituales, uh-huh, que ellos tienen una cierta, ¿verdad?, estructura. Esto se tiene que dar aquí, así como yo digo. Especialmente cuando viene al redil, cuando viene a predicar, ¿verdad? ¿Cuántas veces uno ve, ¿verdad?, las hermanas, los hermanos que se fanan de traer un programa, ¿verdad?, para el Señor o para honrar al pastor? Y tú ves, el pastor le está molesto porque el tiempo de él, supuestamente el tiempo de él se le está llevando, porque ya no va a tener tiempo para él hablar en vez de disfrutar
de la iglesia en la cual que ha crecido, que está honrando, está haciendo algo, ¿verdad? Para reconocer la labor que ha dado. Yo he visto eso. Sí, yo y también. Es triste cuando tú miras a un líder espiritual y está molesto, o un líder espiritual que no ve el sacrificio de la oveja. Lo dice. Una de las cosas es usted puede decir lo que te dé la gana, pero el fruto del Espíritu da testimonio. Cuando usted camina con el Señor, lo que tú dices vale nada. Tu actitud, tu comportamiento, lo que sale de tu boca, porque de la abundancia de la boca el corazón habla. Lo que tú tienes en el corazón es lo que tú vas a hablar. Y yo te voy a decir una cosa, muchas veces yo creo que el pastor piensa que la gente no se dan de cuenta. No, seguro que no. ¿Verdad? Y tú sabes lo que es triste, que muchas veces el pastor tiene una esposa que es parte del equipo de su ministerio y es la última que escucha. Ella le dice, mira, esto se ve feo si tú dices tal cosa, mira, y él, no, porque el que mando soy yo. ¿Y de dónde viene eso? Porque el que es pastor soy yo, porque yo sé lo que estoy haciendo. Pero si te están mirando, si a mí, mi esposo me dice cada vez que, hay ciertas veces, ¿verdad? Que yo tengo un carácter, puedo ser un carácter fuerte, lo voy a decir, que yo tengo mi forma de ser y hay momentos que mi esposo me dice, es que tú tienes que tone it down, porque se ve bien, te ve muy fuerte, y eso me empieza a trabajar en la cabeza y empiezo a orar, porque es parte de mi carácter. Pues el Espíritu Santo me tiene que empezar a ponerme suave, a suavizar esa parte de mí, porque puedo ser bien, no puedo decir, bueno, soy agresiva, pero yo soy una persona que no me preguntes si no quiero oír la verdad, porque yo no soy I don't sugarcoat. Y a mí se me hace difícil. Es una cosa que yo siempre tengo que batallar, por ejemplo. Así también como el líder espiritual. Tiene que saber cómo hablar. Pues mira, un pastor no puede ser pendenciero. Una palabra que uno nunca le escucha. ¿Qué es pendenciero? Persona propensa a participar en riñas, peleas o conflictos. Ay, padre. Ajá. Es el chisme. Pero ese chisme. Sí, eso es parte del chisme. Pero cuando tú oyes que Dios me dio, el Espíritu Santo me reveló. Y pues, mira, tú oyes que se metieron en la oficina y tuvieron una reunión, pero van al púlpito y dicen, pero el Espíritu Santo me reveló. Sí, no, y lo interesante es que la palabra revelación es revelación de la palabra. Déjame explicarte algo. Eso es uno de los engaños y manipulación que se usa hoy en día. La única revelación que existe es revelación de la palabra. Porque Dios te va a revelar la palabra para que tú seas libre. La persona que lea un poquito de Biblia hasta sabe eso. ¿De dónde viene revelación a un hombre? Revelación a un hombre para el mundo. Wow, qué interesante. Now, oh my God. Una de las cosas que cuando un pastor, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo a mí me revela la palabra. Exactamente. Déjame decirte. Cuando el pastor está dando una palabra, ¿verdad? Cuando está predicando, vamos a decir, cuando está predicando, el Espíritu Santo empieza a reargullir y decir, entra por aquí. Porque la necesidad del pueblo está aquí. Sí. Seguro que sí. Cuando el pastor se desvía de eso, de no escuchar en sí a donde el Espíritu Santo lo quiere llevar, ahí donde tú ves mucho el show, ahí donde tú miras mucho la tiradera de agua, ahí donde tú ves la mucha gritaera y la mucha saltera, la mucha... Sí, yo he visto hasta polvo tirado, hacen toda clase de cosas, es un show tremendo en las iglesias. Y no estamos aprendiendo nada de la Biblia. Exactamente. Y tú sabes algo, y vamos a ser francos, el Satanás, que el Señor lo reprende, el adversario, el que está en contra de nosotros, eso a él no le mueve nada. Solamente la unción, el poder de Dios. Amén. El enemigo sabe quién camina con Dios y quién no. Tengo otra para ti. Mira qué cosa. Yo he escuchado en muchas iglesias que lo que se están dando discipulado. Ok, está bien.
Eso es bíblico. Sí, eso no hay ningún problema. Ningún problema. Ajá, pero entonces dejaron ¿cómo es? El estudio bíblico. Sí. El estudio bíblico ya casi no existe, pero ¿tú sabes por qué? Sí. Porque en mi corazón esto no es bíblico, lo que le voy a decir. Esto sale de mi corazón por lo que he visto. Y lo digo claramente. En mi opinión, lo digo claramente porque es lo que tengo en mi corazón. Yo creo que nos hemos ido del estudio bíblico porque esa palabra tú no la puedes cambiar en un papel. Tiene que salir directamente de la Biblia. Pero un discipulado, tú le puedes cambiar todas las palabras que tú quieres. Ahora, la segunda parte, porque yo pienso que si el rebaño del pastor en verdad conocieran la palabra y la escudriñaran, no aguantarían tanta babosería en el altar. Ajá. En cuestión, quiero decir un poquito de eso, porque el estudio bíblico es esencial para los nuevecitos. Seguro que sí. Para los nuevecitos que vienen a tu rebaño. Porque los nuevecitos necesitan saber la historia de Jonás, necesitan saber la historia de Moisés, porque cuando tú das una prédica, la prédica es por encimita, la prédica no es profundo. El estudio bíblico, la persona tiene la oportunidad de preguntar. Ajá, el entendimiento. Y saber de a dónde, ¿verdad? Sale, tú sabes, las cosas que Dios hizo en ese tiempo. Es lindo saber la historia. Importantísimo que nosotros como seguidores de Cristo saber la historia de lo que Dios hizo en esos tiempos antes de Jesús. Now, el discipulado para mí es más para la gente que está un poquito más madura en la palabra. Porque la persona que es más madura en la palabra puede ser discipulado, puede discipular a otra persona. Pero un bebé, cuando decimos bebé, pero una persona que viene, que no conoce de la palabra, se dio su corazón a Cristo y ahora tienen que estar formados en un discipulado, no están formados. No. Porque el discipulado es más por las personas maduras. Pero de vez de nosotros creer que sabemos lo que estamos hablando, ¿por qué no le preguntamos al público, al rebaño, a ese momento, si fuéramos pastores, right? Y decir, ¿quién aquí necesita un buen estudio bíblico? Que alcen las manos. No hay nada que uno se tenga que sentir mal. Todos tenemos que empezar en algún lado, pero nosotros queremos darlo. Eso no se da. Eso no se da. Automáticamente vamos a discipular gente que ni han abierto una Biblia, ni la conocen. Exactamente. Una de las cosas, ¿verdad? Mi esposo es un instructor de camiones. Y una cosa que me da bien, que siempre que me ha dado mucho como, how do I say, very interesting, es bien que yo digo, yo no sé cómo, mi esposo coge una persona que no sabe nada de camión, en 5 semanas, esa persona tiene su licencia en manejar un camión que bastante para mí, se ve para mí grande. Así mismito, como él coge una persona que no sabe nada de un camión, que al paso, tú le enseñas cómo manejar. Es un proceso. Así debe ser el pastor con los nuevos que vienen. Es su responsabilidad de dar ese estudio bíblico a sus ovejitas que vienen, que le costó. Sí. Porque a cada pastor que se fana, que va, que está en los hogares, que está haciendo, él se fana para eso, porque ese es el llamado de él. Sí. De traer alma, de traer para redimir. Y si no tienen nada que esconder, tú puedes hablar de Timo, porque me imagino que en las Biblias de algunos de los pastores tienen que hasta cortarle páginas para botarla, para no verla, porque está fuerte. Primera de Timoteo 1:18. Un pastor tiene que estar bien montado para decir, no, esto yo se lo puedo decir a cualquiera porque así mismo es que soy yo. Ahora la gente puede tener opiniones, pero ¿qué dice tu testimonio? Exactamente, el testimonio es bien grande. Seguro que sí. A veces, y tú sabes lo que es triste, que muchas veces no importa lo que tú estás pasando, no importa si estás pasando momentos difíciles con tu matrimonio, difícil con tus hijos, y eso, tienes que siempre ponerle una cara que nada, que todo anda bien. Y se sabe, se conoce, se sabe que el pastorado no es fácil. Pero es triste cuando el pastor piensa que está encima de todo el mundo. No, el pastor es uno de los trabajos más fuertes que hay. Sí. ¿Ok? Y que vamos a hablar de eso.
Vamos a hablar de los roles, cómo es que Dios tiene la iglesia estructurada. Eso va a ser a otro tiempo. También vamos a hablar de los dones del Espíritu, cómo el Espíritu Santo se los reparte a la gente como Él quiere. Como Él quiere. Todo pura Biblia. ¿Tú te imaginas que un hombre le diga a otro hombre, tú vas a hacer esto porque yo lo digo? Yeah. Wow. Y eso es donde estamos. ¿De dónde sale eso? Y esa es la cosa con el pastorado. Porque si no es mi don y ya yo soy fuerte en otra área, yo soy parte de ese cuerpo de Cristo y lo dice claramente, pero no lo quiero tocar porque el pie no puede hacer lo mismo que hace el ojo. Pero anyway, lo vamos a dejar ahí, eso es otro día. El pastorado, cuando el pastorado muchas veces, ¿verdad? Viene pasando cuando sucede, es como siempre dice en cada iglesia, los mismos son los que sirven. Y sí, esa es la cosa, lo que viene pasando, que a veces el redil tiene las mismas personas haciendo diferentes partes de trabajo para que se pueda seguir la iglesia marchando. Pero entonces queman a uno. Sí. Entonces, ¿cuándo es que un pastor lo empieza a coger suave? Oh, pero déjame ver, te deja saber lo loco que es o la manera que él piensa, tu clase de cosas de todo, pero al fin y al cabo está matando a su gente. No, pero yo creo que viene del pastor de verdaderamente ahí cuando uno mira, verdaderamente confía en el Señor. Verdaderamente tú confías en el Señor. Sí. Que Dios es el que te va a ayudar, ¿no? Dios es el que te va a suplir, ¿no? Dios es el que te va a ayudar a tratar de llevar el redil. Porque una cosa del pastorado, ¿verdad? Eso fue un llamado, para mí el pastorado es bien especial, para mí. Es un llamado en la cual Dios específicamente escoge a estas personas, ¿verdad? Para cuidar los hijos de Él, para cuidar las ovejas de Él. Es una cosa bien sensible, una cosa sensitiva, pero también una cosa que anda una responsabilidad, porque las almas son la razón por que Cristo murió. So just think about it. Cristo murió para las almas, para nosotros, y el pastorado es to take care a esa alma. Sí, la responsabilidad que Cristo murió por ella. Dios te escogió a ti porque Él sabe que usted puede, porque ese es tu llamado, ese es tu don. Ese es tu don. Eso es lo que Dios te dio a ti. Sí. That's your assignment. Tu asignación es esa. Soy responsable a cuidar lo que para Dios, que son las almas, que es la cosa más importante para Dios. Y es importante que el pastor sepa o entienda lo importante y también cómo daño. ¿Tú supiste que a través de la Biblia hay un don de administración? So, ¿tú te imaginas yo siendo pastor y siendo yo ignorante, que cojo a mi administradora, la que me administra todo, o mi administrador, que me administra todo en la iglesia, y le diga ahora, quiero que tú vayas y empieces a adorar del altar? Oye, la verdad es que yo tengo que ser estúpido para pensar de esa manera. Ponte a pensar. No, pero cuando se habla específicamente que los dones son repartidos por el Espíritu Santo a través de cada persona. Yo no le puedo asignar a una persona algo que no hacen. Si en lo que ya están metidos lo hacen bastante bien, específicamente es porque es su don. Pues esta es la cosa. Esto es a donde el pastor tiene que ponerse en oración más. Tiene que buscar dirección. Esto es a donde va, es que yo soy el que mando y yo puedo hacer lo que me dé la gana. Tú hablas falta de humildad. Sí, la falta de decir, ok, yo tengo que mirar a fulana de tal y ella me hace y lo otro. Y es respetar. Viene al parte de respeto. Sí. ¿Verdad? De respetar que ella hace esta función. No es justo que yo la saque y la ponga en esta función. ¿Tú te imaginas Jesucristo con los apóstoles? ¿Tú te imaginas él hablando de esa manera? No. ¿Tú te imaginas, right? Porque él siempre dio dirección y él fue a enseñar.
Pero tú te imaginas él con una actitud. Tú te imaginas él como que, bueno, de que se lo sabe todo, sí se lo sabe todo, pero ese es Jesús. Igual, pero él nunca trató. Él nunca trató. Pero no lo actuó de esa manera, exactamente. Me recuerda a Gethsemane. Gracias, me recuerda a Gethsemane. Antes de él, después que he had the supper, hizo la Santa Cena, y él está en Gethsemane llora, tú sabes, diciendo, Dios mío, pásame esta copa. Pero, ¿qué pasa? Los discípulos estaban durmiendo. Él estaba más triste. Y él dijo, ay, ustedes no pudieron ni orar una hora conmigo. Lo dejaron solo. Él no gritó. Sí. ¡Ay, qué ustedes se creen! Porque yo soy Jesús, yo voy a morir, pero ustedes están durmiendo. Él no hizo nada de eso. No, y no lo hacía. Eso. Pero si el mismo Jesús, que no tiene que ser humilde, es humilde. Pero la cosa es para ver que el pastor debe de ser imitadores de mí, ¿verdad? Sí. La palabra dice ser imitadores de mí. Y cuando tú miras a Jesús y su manera de cómo bregar con los discípulos, con cualquier persona que se le enfrentaba, él nunca fue rancio. No. Él nunca, he was never dismissive. Él siempre tuvo tiempo. ¿Cuántos pastores que tú vas donde el pastor y el pastor no tiene tiempo para hablar? Porque tú no es nadie. No. Uno no está caminando bajo un título, ¿verdad? Y uno va y Dios te bendiga, pastor. Ese mensaje está bueno. Ay, sí. Y va con esa arrogancia, va con esa, ¿verdad? Y uno va con esa humildad de decir, mira, gracias, sí, yo sé, tú sabes. Cristo nunca hizo eso. Y yo creo que se ha perdido mucho en estos días. Cristo viene pronto y estos días es importante que nosotros andamos a través de la palabra y andamos a través de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos algo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Lamentablemente, en cuestión del rol del pastor, lamentablemente ese es el varón que se ve más. Es triste porque se le ve más todos sus errores, se le ve más todo lo que no hace, lo que hace, se le ve todo. Y es triste que, ¿verdad? Que muchas veces el pastor se siente solo. El pastor se siente, ¿verdad? Pero espérate, con el permiso, discúlpame, que el pastor se siente solo. Sí, amén. Jesús se sintió solo. No, está bien. Sí. Y entonces, ¿por qué no lo siguen? ¿Por qué no lo siguen? ¿Por qué se encuentra solo? Bueno, porque hay momentos, ¿verdad? En su vida que lo tenemos todos nosotros. Todos nosotros tenemos esos momentos. Ajá. Porque yo te garantizo, si tú enseñas el amor de Cristo, sigue las instrucciones que se le dejaron a ustedes para cómo de eso la gente lo sigue. Porque mira, dame un segundo, por favor. En 1 de Pedro 5, 2 al 3, esto es uno de mis favoritos, esto es tan claro. Apacentar a la grey, por si acaso el que no sabe, la grey es el rebaño. A la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Right? Sí. Right? Porque hay algunos pastores que se creen que son dueños de sus ovejas o actúan de esa manera. Una cosa, wow, bárbara. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No, para ahí. Tú necesitas que yo te explique a ti teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, porque ningún pastor es dueño de su oveja. Su único trabajo es administrar la administración en la iglesia y cuidar de su rebaño. Al momento que tú te sales de eso, ya tú perdiste. Porque la cosa es que las ovejas son de Dios, ¿verdad? El redil, eso Dios te da el don de ser administrador, ¿verdad? De esa asignación. Y muchas veces las personas que tienen ese llamado de pastoral se hace dueño,
dicen que son responsables, y es verdad, en la parte de la palabra que dice que la sangre sobre ellos caen, pero solamente sangre cae cuando la Biblia es específica. La sangre cae sobre una persona cuando no está haciendo su trabajo. En cuestión como Caín, cuando Caín mató a Abel, Dios le dice, ¿qué tú hiciste? La sangre de él llama por justicia, llama por, tú sabes, está llamando, ¿qué tú hiciste? La sangre, cuando el pastor, cuando un líder espiritual dice que yo soy responsable, no, tú eres responsable cuando tú hiciste que esa sangre se caiga sobre ti porque por tus actos, por tus actos. So, en cuestión de tus actos es cuando esa sangre cae sobre ti, cuando tú haces cosas que lastiman, que verdaderamente esa persona deja los caminos de Dios por el acto, y muchas veces nosotros oímos eso. Oye, yo tengo una pregunta para ti. Siempre se habla porque en todas estas iglesias en los Estados Unidos tantas ovejas se van de la iglesia. Sí, sí, sí. Mucho por muchas razones y de todo. So, tú me estás diciendo a mí, si 1 millón de ovejas se fueron de su iglesia, ninguna de esas que se fueron fue culpa del pastor o los líderes. O es todo porque son ignorantes, bebés en Cristo, no están orando, o específicamente hay una razón porque todos se van. Mira, yo te quiero decir algo rapidito. Tengo a mí una persona de alto rango, a mí me explicó esto una vez. Esto es una cosa bella y entiendes esto. Esto es importante. Es más, le voy a contar la historia. Él viene a donde mí un día y me dice, ay, tengo que hacer un meeting. Y yo le digo, pero todo bien. Y él me dice a mí, no, tengo que pedir disculpas porque supuestamente no estoy saludando a la gente cuando voy adentro de la oficina. Yo le dije, ¿de qué tú hablas? ¿De qué tú hablas? Tú eres una de las personas más lindas que yo he conocido. Tú eres una persona que tiene un amor de Cristo. No, ni estoy seguro si eres cristiano, pero lo demuestra. Y él me dice, no, Nelson, tú estás mal. Ya han sido más de 2 personas que lo han dicho. Si han visto 2 personas o más que lo han dicho, ya no es opinión. Aparentemente yo he hecho algo para que ellos se sientan de esa manera. Ahora es tiempo para yo evaluarme y ver qué es lo que yo estoy haciendo para que ellos se sientan de esa manera. Eso es importante. Sí, porque esa es la humildad. Y yo entendí eso, wow, eso me cayó como bomba. Porque esa es la humildad. Sí. La persona tiene que ver entre ellos mismos y decir, ok, hay estas cosas que tengo que cambiar. Hay cosas en mi vida que tengo que cambiar. Y eso es a donde viene en su caminar con el Señor. Sí. En cuestión porque las personas se van de la iglesia. No es siempre, no podemos decir que es culpa de alguien. Porque la cosa es que nosotros debemos tener nuestras vistas en Jesús. Exactamente. Y nosotros tenemos que saber que Jesús es el que murió por nosotros. Y si va y se está en una iglesia que verdaderamente que no está trabajando para usted, pues ahí es cuando tú le oras al Señor y ahí el Espíritu Santo te da dirección. Y uno tiene libre albedrío. Para ir al lugar donde para ti te sientes más mejor o a donde Dios te dirige, ¿verdad? Y verdad, y nosotros queremos darle gracias al público, darle gracias a las personas que, ¿verdad?, que nos están mirando por primera vez, y queremos, ¿verdad?, también decir, espero que vuelvan, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el próximo podcast? Yo creo que tú dijiste de... Sí, vamos a tocar los diezmos. Ya terminamos con el rol del pastor, ahora vamos a hablar de los diezmos. De ofrendar. Ajá. Y vamos a hablar de ofrendar. También queremos, ¿verdad? Antes de que nosotros cerramos, ¿verdad? En cuestión de, hay unas cuantas preguntitas, ¿verdad? Que gente no ha dado, ¿verdad? Y queríamos ver un poquito a ver si podemos buscar unas cuantas preguntas. ¿Quién es responsable en cuestionar al pastor? ¿Quién es responsable de que el pastor tiene que dar cuentas a quién? Ok, que si el pastor le tiene que dar cuenta, sí. El pastor le tiene que dar cuenta a toda persona
que diezma ofrenda. Mira, hay un dicho que es así. Si no quieres que me meta en lo tuyo, pues no me pidas en prestado. Igual que si quieres que yo siga la letra, pero tú me tienes que dar tiene que ver una cuenta que tú le debes a esa gente, porque ellos están dando eso de corazón, right? Pero ellos se quieren asegurar que el dinero se está usando para lo que se tiene que usar. Ajá. Y, ¿verdad? Y por último, antes de cerrar, ¿verdad? ¿No tiene otra pregunta? Sí, ¿Cuánto una tiempo? otra pregunta más, antes de cerrar, porque también el pastor tiene su esposa. Sí. ¿Debe la esposa del pastor cumplir un rol específico dentro de la iglesia? Seguro que sí. ¿Y qué rol piensa usted ¿verdad? Que sea ayuda idónea, y a donde él falla, que ella lo ayude a él para que haga las cosas como es debido. No, a través de la Biblia, no opiniones. Esta es la parte que para mí con la pastora, ¿verdad? Uh-huh. La esposa del pastor, ella es la persona que debe ser la persona que cuando el pastor está fuera de su cabal, para decirlo así, o porque ella es la que lo ama, ella es lo que lo ve, sí, que ella es la que debe de corregir. Yo creo que cuando el pastor hace algo, ¿verdad?, que tal vez no te gustó, siempre tú lo puedes jalar aparte. Nunca se hacen las cosas en público. Cuando las personas piensan que pueden corregir a otro adulto en público, eso es falta de educación. Y yo creo que la esposa del pastor tiene un papel muy importante en la iglesia, especialmente en cuestión del liderazgo, en cuestión de la iglesia, porque ella es la que trae el corazón a la iglesia. Ella también tiene que ser los ojos para el pastor. Sí. Porque si él se enfoca en lo que es la palabra, sí, como lo que es la palabra para su rebaño, pues los ojos los tiene específicos en eso, y entonces ella puede ser esos ojos que él no puede ver en otras esquinas. Exactamente, sí, ella puede ser la administradora que el pastor necesita. Y eso es donde el balance. Sí. Pero cuando no hay un balance, ahí es donde se vuelve un caos. Pues anyway, pues muchas gracias. So, vamos a orar y vamos a decir gracias, Señor, por este día, ¿verdad? Thank you, gracias, Jesus, por venir y ser parte de nosotros. So excited. So, vamos a decir gracias, Señor. Te damos gracias que tú has llegado aquí en este lugar, Señor, para permitirnos a hablar, Señor, de tu palabra. Te pido, Señor, que tú traes, Señor, seguridad a todas las personas que nos están viendo, Señor, con ellos, que ellos sientan, Señor, el commitment de querer seguir en los caminos contigo, Señor. En el nombre de Jesús hablamos, te decimos gracias y chao. Dios le bendiga.